Muy buenos días, amados hermanos. En esta mañana permítanme compartir con ustedes la hermosa palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Dice así la palabra del Señor. Verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocar en la trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Oramos. Señor, gracias por esta mañana. Bendecimos tu nombre, Dios, y te ruego que tú puedas hablar al corazón de cada uno de nosotros, para que, Señor, nos podamos poner en tus manos y hacer tu voluntad por sobre todas las cosas. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermoso pasaje también, ¿no? Aquí nos está hablando de una manera muy clara el deber que tenemos nosotros de ser atalayas, ¿no? De decirle a la gente, de advertirle a la gente lo que va a venir sobre la tierra, ¿no? Y especialmente Ezequiel está tratando con el pueblo de Israel para que se aperciba, ¿no? Y esto también nos sirve a nosotros para que podamos apercibirnos, ¿no? Aquí podemos ver que la tarea tenía que hacer dos cosas importantes, ¿no? Tocar la trompeta, ¿no? Es decir, pasarle la voz a todos. Era el medio para que la gente pueda darse cuenta que estaba viniendo la espada, ¿no? Y de lo que se trata aquí es, con la palabra de Dios, es hacerle ver al pueblo su pecado, y que Dios viene a hacer juicio sobre la tierra, ¿no? Y que hay que tocar la trompeta. Y si no, dice la Biblia que Dios nos va a demandar la sangre de la gente que no le hemos hablado, que no le hemos dicho lo que ellos tienen que hacer. Y no, es decir, alguna serie de cosas más que tienen que ver de verdad con el anunciar la palabra de Dios, ¿no? Dice el verso 7: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya, ¿no? A ti. O sea, Dios no escoge a cualquiera. Y cuando Dios escoge a alguien, Dios le da las herramientas, ¿no? Para que pueda cumplir con su labor. Verso 8 dice: cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu alma, ¿no? Es decir, esa es una responsabilidad tan grande que Dios nos ha dado, de hablar la palabra, ¿no? De anunciar la palabra, de decirle, ¿no? Para que el impío se guarde de su pecado, ¿no? De su camino, y que eh, no muera, ¿no? No parta sin conocer a Dios. Y esa es nuestra responsabilidad. Verso 10 dice: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo: vuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor,
que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y eso es cierto, ¿no? Dios no quiere la muerte del impío, sino que haya arrepentimiento, que haya un cambio, que se vuelva de su mal camino, ¿no? Eso es lo que significa arrepentimiento, estar yendo en una dirección y volverse de esa dirección, ir en contra, ¿no? Hacia el otro lado, que no sigas pecando y pecando. Y de repente tú vas a decir, pero ¿qué van a decir mis amigos? Y mis fiestas, y mi droga, y mi licor, y todas esas cosas no deben tener ni un valor contra la muerte, ¿no? Si tú pones en una balanza todas esas cosas, pues sinceramente yo creo que pesa más la salvación de Dios que cualquiera de esas cosas, que son estimulantes para seguir pecando y para seguir en el mundo del pecado, ¿no? Verso 12, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiaba en su justicia y hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto, ¿no? Porque algunos confunden y dicen, no, el camino de Dios no es recto, ¿cómo va a ser eso? ¿No? Si yo he caminado tanto tiempo y cómo... Eh, eso estaba en la ley, estipulado claramente. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su iniquidad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijiste, no es recto el camino del Señor. Yo juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Y Dios es bien claro, ¿no? Bien claro con respecto a eso. Nosotros tenemos un deber de anunciar, tanto al justo como al pecador, que no es bueno vivir en pecado. No es bueno vivir la vida del mundo y sus deseos. Porque dice la Biblia, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo tengo entendido que muchos de nosotros a veces decimos, ver, entonces si yo peco, voy a morir, sí, vas a morir. Dios te va a quitar de esta tierra. ¿Y voy a ir al cielo? Bueno, la palabra de Dios dice que una vez que Él entra en el corazón, este, se queda para siempre, ¿no? Para siempre. Y que no, Dios no nos puede quitar ese regalo, que es una gracia, un regalo de parte de Dios. Pero tenemos que saber valorar ese regalo, ¿no? Y vivir agradecido con nuestro Dios. Y si tú dejas las cosas de Dios y te apartas, entras en una espiral descendente. El libro de Romanos lo dice claramente, ¿no? Hasta que comienzas a extraviarte y a extraviarte y cada vez Dios te entrega, ten presente esto en tu mente. Dios te entrega para hacer cosas que no convienen, porque te estás cayendo cada vez más y cada vez más y la corrupción va avanzando en tu corazón. Y si tú le permites eso, pues te vas a perder. Y desgraciadamente vas a vivir un mundo que es tan difícil volver. Y te digo porque he vivido en corrupción, he vivido en un mundo de malicia ya fuerte, ¿no? Y solamente por la misericordia de Dios, no por mi propia sabiduría. Pero si volvemos a los caminos de Dios, es solamente por la misericordia de Dios. Y que siempre debemos de pedir que Dios use su misericordia para con nosotros, para no extraviarnos. Porque
un corazón que no agradece, que no le da gracias a Dios, no es agradecido con Dios, que no le da la gloria a Dios, es un corazón propenso a creerse superior, a creerse Dios, a creerse más sabio, y, y comienza a cambiar su vida y su corazón, porque la soberbia es así, hermanos. Nos quita el gozo, y sobre todo el gozo de la salvación, que es eterno. Una vez que somos hijos de Dios, nunca podemos dejar de ser hijos de Dios. Y eso lo dice la palabra del Señor. Somos sus ovejas, estamos en sus manos. Nadie nos puede quitar de la mano de Dios. Ni el pecado, ni el mundo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados. Nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Pero mientras tengamos ese tiempo, hermano, anunciemos la palabra, seamos atalayas de Dios. No cumple tu ministerio, predica la palabra. Y si tú eres pecador, arrepiéntete y ven a los caminos de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Danos de tu gracia y de tu misericordia, Señor, para permanecer en ti. Gracias, mi Dios. Nos ponemos en tus manos en este día, agradecidos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Que Dios me los bendiga ricamente. Muchísimas gracias por acompañarnos y espero poder vernos nuevamente en otro video más. Dios los bendiga ricamente. Gracias.